La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Después de contemplar en el anterior devocional la primera disciplina que hace justicia en nuestras almas, que nos conecta con lo espiritual, que es el dar, consideremos, según la exposición de Jesús, en la constitución del reino de los cielos de Mateo 5, 6 y 7, la segunda disciplina magistral, que es el orar, dar y orar. Esta disciplina, igual que la anterior, la del dar, limpia, depura y a la vez edifica y proyecta. De esta manera, en Mateo capítulo 6 y en el versículo 5 en adelante, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sí, amados, la segunda disciplina maravillosa se llama orar, la segunda disciplina de justicia, limpieza y crecimiento. Dentro del séptimo punto de la constitución del reino de los cielos, dentro del séptimo principio, hacer justicia, oremos al Señor. Oh amado Dios, oh Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de Abraham, que se reveló también a Isaac y a Jacob, a las 12 tribus, a los jueces, a los profetas y a los reyes, y que en Cristo Jesús se manifestó en medio de la historia y de nuestra historia. A ti te buscamos, te invocamos, te adoramos, pero también te consultamos con la esperanza de conocer tu voluntad para vivir de acuerdo a ella y entonces agradarte en todo, con el fin de obtener las promesas de la obediencia, bendición e iluminación. Gracias, Señor, por esta magnífica disciplina sobrenatural que es la oración. Guíanos por el Espíritu Santo hacia las fuentes de aguas frescas, hacia las fuentes de aguas cristalinas, hacia las fuentes de aguas alimenticias. Provéenos la vida, oh Dios, en el nombre de Jesús y en la comunión con su Santo Espíritu. Amén. Sí, hermanos, el séptimo principio de la jurisprudencia del reino de Dios en la tierra se llama hacer justicia. Y dentro de hacer justicia, para eliminar lo malo y proyectar lo bueno, después del dar sigue el orar. Cuando pues des, dice en el 2, hágalo con humildad y generosidad. En el versículo 5 de Mateo 6, cuando ores, no lo haga por exhibición,
de manera superficial, porque la oración, dice el versículo 6, es una actividad, la más de todas, espiritual, que requiere que haya una conexión o implica una conexión con el Dios vivo de espíritu a espíritu. Aunque se expresa con palabras, no son palabras, son expresiones del alma, son sensaciones del corazón y del espíritu, son verdades del cielo. Es la conexión con el Dios vivo que se autodefine: Dios es espíritu, es secreta. Aunque se exprese con palabras, no se puede ejercer a través de arquetipos preestablecidos tipo rezo, porque dice el versículo 7 que orar no es rezar, no es repetir. Así que el versículo 6, orar es aquel ejercicio espiritual, el más depurado, digo, que nos permite contactarnos con el Espíritu de Dios, beber de Él y, a su vez, entregarle todo lo nuestro a Él, al Padre. La oración es por excelencia el ejercicio espiritual más sofisticado, depurado y sublime que se pueda concebir. Ni siquiera es con la razón o la mente, la lógica, tampoco con la carne, con la adrenalina. Es con la intención, con la fe, con la confianza, con el amor, con la esperanza, inspirado en el conocimiento emanado de la mente de Dios, no de la mente del que ora. Es decir, inspirada la oración en la Sagrada Escritura. Por ello, la oración es un ejercicio que implica alta espiritualidad, una fe en el último grado de su expresión. No hay ningún acto de fe más sublime y más depurado que nos hace superiores a todos los seres que hay sobre la tierra que la oración, porque implica humildad. Orar es decir, hablar con alguien que no se ve, implica la expresión de humildad más depurada. La esperanza requiere, amados, requiere una proyección del conocimiento y la imaginación de las virtudes humanas más excelsas que Dios depositó cuando nos hizo a su imagen y semejanza. El punto culmen, la boca de salida de todo nuestro ser se llama la oración. No pueden ser entonces, dice el versículo 7, repeticiones, aunque sean palabras. No pueden ser manifestaciones visuales, dice el versículo 6, aunque impliquen movimientos físicos. Requiere humildad, dice el versículo 5, ausencia de ego, orgullo e interés. El móvil debe ser el amor al Señor, el encontrarnos con el Altísimo, el ciertamente rendirle culto y alabanza, gloria y loor a su nombre. En esa dirección, el Señor nos da unos patrones de orar, para orar. Dice, vosotros pues oraréis así. Si antes dijo en el versículo 7 que no es para repetición, eso no son chakras o mantras, palabras mágicas como en el oriente, en el orientalismo. No hay esoterismo en estas palabras. No son palabras únicas, brujas o hechiceras. Cada frase del llamado Padre Nuestro lo que contiene es una lección
acerca de la actitud y el pensamiento prevalente dentro de nosotros cuando oramos. Así comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Responde a preguntas como: ¿a quién hay que orar? Al Padre. ¿Cuál Padre? Al Padre que todo lo creó y que todo lo ve, está en los cielos, y que todo lo sabe, está en los cielos. ¿Y cómo es Él? Engendrador, creador, es Padre, supremo, está en los cielos. ¿Y para qué oro? Para santificar su nombre. Oro al Padre para endilgarle alabanza, gloria y reconocimiento al que se lo merece, porque quien está en autoridad debe ser reconocido, respetado, apreciado, atendido. Y luego dice: venga tu reino, venga tu reino. Él es Rey. Nuestro Dios, o el Dios al cual hay que orar, es Padre y es Rey. Las dos imágenes que deben regir la oración desde adentro es la de Padre y la de Rey. Debemos saber que a quien oramos es nuestro engendrador y creador y sustentador, como Padre que provee, protege y dirige, y en nuestro Rey, léase legislador, Padre amoroso y misericordioso, Rey legislador temible. Es un Padre, repito, que merece la obediencia y el respeto, y es un Rey que merece el temor y la prudencia y la obediencia. Miren ustedes: venga tu reino y por lo tanto hágase tu voluntad. Es un Rey que legisla, castiga y condena. No es un Padre alcahueta, es Padre misericordioso y piadoso, pero es Rey. Es Padre hasta sacrificar a su propio Hijo, pensando en nosotros, pensando en ti, amiga, amigo oyente. Pero es Rey, que no le tiembla un músculo para enviar a alguien al infierno. Ese es el Dios al cual hay que orar. Un Dios que es Padre, un Dios que es Rey, un Dios. El Dios de Israel es el Dios que tiene la derecha para dar y la izquierda para castigar. Un Dios como un panal de miel, un Dios como un recipiente de hiel. Nosotros escogemos, nosotros debemos escoger qué Dios queremos tener. Tenemos las dos opciones. Tenemos la opción acorde con lo que pensamos, hablamos, sentimos y decimos y actuamos, de ganarnos y relacionarnos con el Dios Padre o con el Dios Rey, el legislador implacable, nada alcahueta. Amados, debemos orar con eso en mente, con esa imagen clara y definida. Aquí el Señor nos está enseñando no a decir, insisto, palabras religiosas, mágicas, hechiceras. Nos está enseñando a descubrir nuestro propio corazón y espíritu al relacionarnos con ese Padre, con ese Rey. Además, nos enseña en los versículos 11 al 13 qué debemos pedir. Una vez que queda claro a quién orar y cómo orar, entonces nos revela qué pedir. Y lo primero es pan, todo lo material, físico y económico, cada día, sin codicia. Lo segundo es perdón, porque nos equivocamos cada día. Hay que pedirle perdón al Señor y perdonar a los demás.
perdonando a los demás, dice el 12 y dice el 14. Y número 3, debemos pedirle protección, porque todos los días el mal y el malo y el maligno, como león rugiente, busca por todos los medios para hacernos trastabillar, caer y hasta destruir, matar, devorar, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que el Señor, en resumen, nos enseña no que repitamos como una lora: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, porque eso no significa mayor cosa. Lo que nos dice es que debemos pedir cada día por las necesidades materiales, físicas, económicas que van apareciendo. Las deudas, los servicios, la salud, el transporte, la educación. Ese es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí está la lista de mis deudas, de mis créditos, de mis responsabilidades para pagar, Señor. Aquí está esta enfermedad, sánemela. Ese es el Padre nuestro que está en los cielos. El pan nuestro de cada día. La salud, la educación, repito, el transporte, la alimentación, la vivienda, el empleo, etcétera, etcétera. Dádmelo hoy porque si me quedo sin empleo hoy. Dádmelo hoy porque si no tengo para comer hoy. Dádmelo hoy porque si no tengo para vestir. Dádmelo hoy porque si no tengo residencia para vivir. Dádmelo hoy porque si no tengo transporte. Eso es el pan. Provisión, perdón y protección. Y perdóname porque dice el libro de Job que el justo, el que Dios ama y camina en el Señor, peca a lo menos 7 veces cada día. Una sola mirada puede ofender al Espíritu Santo y crear una fisura en la relación con nosotros, de nosotros con Dios como Padre, porque Él es santo, santo, santo. Necesitamos pedir perdón, mantener cuentas cortas con el Señor, expulsar como el CO2 cada rato de nuestra nariz, en nuestra exhalación respiratoria, el CO2, arrepentirnos, dolernos, expresar, como dice 1 de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos. Y luego apropiar el perdón. Gracias por perdonarme, Señor. Y luego apropiar el Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Eso es inspirar, recibir el O2. Debemos limpiarnos, expirar e inspirar o aspirar oxígeno. Perdónanos. Eso es todos los días y a cada momento. Y luego no nos metas en tentación. Protégenos, porque el mal anda rugiente. Todas con las necesidades, provisión, perdón y protección. ¿Por qué hay que pedirle al Señor eso? Dice el versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el reino no es el diablo, el rey es Jehová Dios en Cristo Jesús. Porque el poder no lo tiene el pecado. El poder lo tiene el perdón de Dios. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Y tuya la gloria, porque quien nos provee del alimento, del vestido, todo viene del Señor. A Él hay que agradecerle día y noche. Hay que glorificarle, porque Él es el que abre las puertas. Él es el que nos alimenta, nos viste. Él es el que nos da habitación. Él es el que nos da oportunidades laborales, profesionales. De Él es el reino, no el maligno. De Él es el poder para perdonarnos. Nadie más nos puede absolver, solo Él. Y de Él, porque es contra Él el pecado. Y Él es el que perdona. Y de Él es la gloria, porque Él es el que provee por los siglos de los siglos. Amén. Señor, oramos a ti, Dios, y te damos gracias a ti, Señor Jesucristo,
por darnos, Padre, los parámetros, las enseñanzas y los principios claros para comunicarnos con el Altísimo de manera segura y eficiente. Te adoramos, Jesús bendito, por ser tan bueno con nosotros y escogernos para ser depositarios de estos tesoros que destilan desde el cielo para nuestras vidas. Gracias por los oyentes, cada oyente, cada hombre, cada mujer, porque el hecho de que escuchen esto es una prueba real de que tú les amas, porque nadie puede venir a ti si tú mismo no le traes. Gracias por traerles a tu palabra, por revelarles la verdad y por depositar estos asuntos que se debaten en los salones del reino de los cielos, depositarlos en sus almas, en sus mentes, en sus espíritus, en sus corazones y aún en sus cuerpos, para que conozcan la verdad que los hace eternamente libres. En el nombre de Jesús y en la comunión con su Santo Espíritu. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.